Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a empezar ya con la segunda parte de la jornada, la correspondiente al día de hoy. Hoy tendremos en primer lugar a Javier Luengo Macián. Él viene representando a una prestigiosa revista de Guía Peñín, que creo que es de sobra conocida por la mayoría de los asistentes aquí. A continuación estará de la empresa Top Strategy, Jorge Navarro Dolz. Él ya hablará un poco sobre posicionamiento de marcas y cerrará nuevamente la jornada de hoy Francesca Ford, que hoy nos va a proponer la importancia o el sentido que tiene la gran biodiversidad que tiene el viñedo aquí en La Palma a nivel de variedades. Entonces, ya sin más, en cuanto quiera. Muchas gracias, Elías. Bueno, antes de nada quería dar las gracias al Cabildo de La Palma por contar con nosotros, a Alica, a Elías Vienes por la organización, a la DEO La Palma y a Jorge Pedrianes también por su amabilidad y su trabajo profesional. La idea cuando nos invitaron a participar en esto es ver qué podía aportar la guía Peñín a los vinos de La Palma, que sepáis un poco en qué punto están los vinos respecto al posicionamiento global de los vinos de España. No os voy a aburrir mucho, o sea, son unas pequeñas pautas para que sepáis un poco en qué cifras nos estamos moviendo en la guía Peñín. Esto es una guía que hacemos de carácter anual. En esta ocasión, cuando hicimos la presentación, los datos cierran en más de 10.000 vinos en esta última edición. Como veis, el grueso son tintos, un 53%, un 33% de blancos. Bueno, y ahí veis los datos. Esta guía la hacemos en 4 idiomas. Hacemos la edición en español para los mercados latinoamericanos. Hacemos una versión en inglés, alemán y últimamente también estamos haciendo en chino, pues es un mercado interesante para los vinos españoles. La guía Peñín es la guía que más vino español cata del mundo. O sea, para lo bueno y para lo malo. Nosotros no hacemos una selección de vinos. Luego, si queréis preguntar cómo nos manejamos a la hora de catar, con total gusto os responderé a cualquier pregunta, por incómoda que sea. La idea es, nosotros ofrecemos a las bodegas que manden sus vinos, las bodegas los mandan sin pagar ningún coste, es completamente gratuito, y nosotros todos los vinos que catamos los puntuamos. Así que podemos encontrar en esta guía, que son 1.200, 1.300 páginas, podemos encontrar vinos desde €1, €1,50 hasta vinos de 1.200, 1.300 que hablábamos el otro día. Esto también lo publicamos a través de una suscripción dentro de la web. Pero bueno, los datos que quería mostraros es un poco que veáis la tendencia cualitativa de los vinos en los últimos 13, 14 años. La idea es que veáis desde la guía 2012, que eso es el año 2011, hasta la guía 26, que es la guía actual, que es el año 2025, cómo han ido evolucionando los vinos, en verde, los vinos de 90 puntos o más. Pasamos de 2.625 a 5.771. Eso es una subida brutal. Y veis que los vinos de menos de 80 puntos pasan de 221 a 2. La idea de todo esto, o por qué esto sucede, básicamente es porque se ha profesionalizado el sector del vino mucho más de lo que ya estaba antes. Se ha tecnificado, ahora hay mucha tecnología, es muy difícil encontrar un vino defectuoso. También es cierto que las bodegas son muy celosas con los vinos que pueden ser susceptibles de tener una mala puntuación y generalmente no los envían. Pero sí es cierto que vinos con defectos cada vez es más difícil encontrar, por lo menos en nuestro caso. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, la calidad es más alta, pero por otro lado, la cata es más aburrida, porque suele ser bastante monocorde, salvo cuando llegas a vinos excepcionales que te pega un subidón y ves de repente una calidad excepcional y te emociona, que los hay.
Básicamente, estas son las puntuaciones medias en evolución también desde 2011 hasta una puntuación media de 90, que eso es también muy alto. La evolución de los vinos de podio, nosotros tenemos un sistema de calificación que va de los 50 a los 100 puntos. Es un sistema que copiamos de Parker, que es una medida de calificación americana, que también es menos dolorosa. O sea, nuestra idea era utilizar esta puntuación para poder contar sobre el vino español en los mercados internacionales. Y esta puntuación está mucho más reconocida que el de 0 a 10, que es un poco el que tenemos nosotros de la escuela. Bueno, pues los vinos de 95 puntos a 100 son los vinos que llamamos de podio. Son muy exclusivos, son pocos. En el año 2010, guía 2011, apenas teníamos 101 y en el año 2026 hemos pasado a 443. ¿Qué significa todo esto? Que estamos en un momento a nivel cualitativo, aunque a nivel comercial no sea un momento especialmente bueno, significa que a nivel cualitativo estamos en un momento bestial. O sea, nunca se ha hecho vino tan bueno y de tanta calidad en España como ahora. Y eso es una oportunidad que hay que aprovechar, aunque el mercado, como decía, no esté en su mejor momento. Pero el producto lo tenemos. Bueno, para poder hablar un poco de cuáles son las oportunidades de los vinos isleños, que es un poco el centro de la presentación, quería mostraros un poco cuáles son las tendencias del vino español. O sea, nosotros estamos a día de hoy, por ese volumen de vinos que manejamos, nos permite ver cuáles son las tendencias antes de que estas tendencias lleguen. O sea, empiezas a verlo de forma aislada con determinados vinos, pero poco a poco, conforme van pasando 1 o 2 años, vas viendo que esa tendencia o esos vinos que de forma aislada te presentaban un nuevo estilo van cogiendo adeptos, van surgiendo nuevos productores que siguen esa misma línea y tendencia, hasta que se convierte en un nuevo estilo de vino que tiene un nuevo tipo de consumidor. Entonces, bueno, para que veáis un poco cuáles son las formas en las que se han ido creando esas tendencias, que son vinos que actualmente podemos encontrar en el mercado. El mapa de estilos global hemos querido encasillarlo en 4 grandes bloques. Serían los vinos tradicionales, que son los vinos, pues aquí las malvasías dulces, tenemos los vinos los amontillados, los vinos del Marco, los vinos de Jerez, los vinos rancios, aragoneses, prioratinos. Tenemos un montón de vinos. Esto es nuestro ADN del vino español. Esto es de dónde venimos. Y eso es un tesoro que no todas las zonas productoras ni todos los países tienen. Luego, para nosotros es algo muy valioso que no se debe perder. Tenemos los vinos artesanos, que es un momento, antes los vinos artesanos eran los vinos que elaboraban de autoconsumo. Ahora ese artesano se ha vuelto un poco más hippie, pues son pequeños productores que viven un poco, tratan de vivir conforme a un sueño, es el sueño del vino, y elaboran de forma muy artesanal. Tienen pocos medios, tienen bastante imaginación y suelen tener bastante conocimiento. Las grandes bodegas, que son bodegas reconocidas, y los vinos industriales. Así que vamos un poco paso a paso. Los industriales, que son vinos muy criticados muchas veces, de cómo es posible que un vino pueda salir al mercado a 1,5 €. Vale, es un drama, sí. Pero realmente estos vinos son la entrada para el consumo. O sea, para nosotros son igual de importantes estos vinos que los vinos artesanales, porque nadie empieza consumiendo un vino artesanal. Empiezan consumiendo un vino sin pensar, un poco, que lo hemos hablado varias veces en este viaje, ese consumo irreflexivo, que muchas veces nos hemos obsesionado en que todo el consumo del vino tenga que ser reflexivo. No es cierto. Nosotros no tomamos una cerveza reflexionando sobre la espuma en la cerveza. Pues igual con el vino. Los vinos industriales son importantes en este aspecto. Producen millones de botellas, tienen mecanización de procesos, consumo de masas, son introductores, precios bajos y calidades bajas. No pasa nada. Hay tanta calidad como tipos diferentes de consumidor. Pasamos a las grandes bodegas reconocidas, que son marcas de toda la vida,
que se han volcado más en la calidad, pero sin renunciar a la cantidad. Tenemos un montón de marcas en la cabeza que siguen esta línea. Son precios accesibles en gamas superiores. O sea, la gama superior es más cara, pero sigue siendo todavía accesible. Y son valor de refugio para los consumidores que les gusta el vino, pero que no conocen. Muchas veces, pues, ¿qué pedimos? Pues la marca, pues un Marqués de Riscal, ¿no? Marqués de Riscal no falla. Incluso su gama más básica es maravillosa. Luego los vinos tradicionales que comentaba antes, pues es nuestro patrimonio, son consumos menos populares, son vinos únicos, precios altos, porque hay producciones muy bajas, realmente son producciones mínimas, estilos que muchas veces requieren explicación. Hay mucha gente que no entiende los vinos del marco o que no entiende un vino rancio y requiere que alguien se lo cuente. Son de muy alta calidad, bajo consumo y a veces difíciles de acceder a ellos. Vale, y por último tenemos los vinos artesanos. Los vinos artesanos son vinos que están en expansión, un poco lo que os contaba de la gente joven que está ahora tirando un poquito del carro. Es un fenómeno, no es exclusivo de España, es un fenómeno que se ha producido anteriormente en Italia con bastante fuerza, no tanto en Francia por el coste de determinados viñedos, que son precios muy altos. Ayer estuvo Didier aquí dando una explicación maravillosa sobre Francia, hoy no está, pero hubiera sido maravilloso que él nos pudiera contar un poco por qué no hay este fenómeno de pequeños productores tan arraigado en Italia y en ascenso en España y por qué no sucede allí en Francia. Pero lo cierto es que estos vinos artesanos para nosotros son una entrada a la calidad. Y os cuento por qué. O sea, los productores artesanos generalmente son gente que ha viajado, es gente joven, estoy hablando del prototipo un poco de gente que empieza ahora, que tiene una formación muy buena, que ha bebido mucho vino, y no solo de España, ha bebido mucho vino de fuera. Y eso de beber mucho vino de fuera, que parece obvio, no lo era hace relativamente poco. Hace 15 años, 20 años, la gente, los productores, bebían su vino. Si acaso había alguno un poquito más inquieto, bebía el vino del vecino para saber un poco en qué punto estaba su calidad y punto. Estos vienen completamente de una forma diferente. Han viajado a zonas productoras, han probado vinos, han debatido sobre vinos, tienen una comunidad a través de las redes sociales o de WhatsApp y tal, tienen una comunidad donde intercambian información. Parece obvio, pero es que en las zonas productoras históricamente no se compartía información con el vecino de al lado, cuando todos están en el mismo barco. Y eso es muy dañino porque realmente todos pueden aportar y realmente no todos están orientados al mismo tipo de consumidor, aunque lleven el mismo label de Ola Palma, pongamos un ejemplo, ¿vale? Bueno, tienen pequeñas producciones, como decía, punto reivindicativo. Bueno, yo estoy aquí, he viajado, conozco, tengo la técnica, tengo amigos que me pueden ayudar si se me complica la cosa y encima vengo a reivindicar mi territorio. Otro punto a favor, vienen aquí para, con las herramientas que tienen, que ya veremos cuáles son, que son variedades, tipos de elaboración, interpretación. No nos olvidemos de la cabeza del enólogo. La cabeza del enólogo, aunque ahora el discurso esté en la viña, que está muy bien, la viña es importante, la cabeza del enólogo es fundamental, porque el enólogo interpreta. O sea, tú tienes la materia prima, cuanto mejor sea tu materia prima, mejor, pero luego tienes que interpretar y crear el vino conforme a un estilo, a tu ideario, a tu gusto. No tienes por qué casarte con nadie, ni con la guía Peñín, ni con nadie. Tú tienes que hacer los vinos conforme a tu criterio y a lo que a ti te gusta. Con confianza, recto, y al final creemos que ese es un poco el camino que hay que seguir. Bueno, pues como cada uno está vinculado a una zona de producción, a su lugar de origen, saca pecho, trata de buscar la variedad que más vinculada a su lugar de origen esté
y trata de de abrir ese camino. Y entonces buscan diferenciarse por región, en esta región. Eso, muy vinculados al territorio, son locales y son muy defensores de lo local. Vale. A lo largo de toda la evolución, por lo menos en los últimos años que llevamos nosotros catando como cronistas del vino, hemos visto diferentes fases, ¿no? Esto es un poco para que entendáis que el mercado del vino no es un mercado estático, está en constante movimiento. El problema es que ese movimiento no somos capaces de verlo en los 5 primeros años, 6 primeros años, porque se mueve lentamente, se mueve y nos da la sensación de que hay inmovilismo. Pero de 5 a 10 años adelante hay un cambio muy importante en todas las regiones. Y aquí en la DEO La Palma, por ejemplo, también. En mi caso llevaba varios años que catábamos los vinos en Tenerife o en Madrid, por evitar hacer el viaje hasta aquí, y he notado una evolución en los vinos que pudimos catar ayer, en el salón, y eso es inherente a todas las zonas de producción. O sea, bueno, hay zonas que son un poquito más estáticas y hay otras que son más dinámicas. En este caso sí hay dinamismo, pero el común de los mortales no ve ese movimiento, no nota ese cambio porque está demasiado metido en el día a día. Pero realmente ese cambio existe. Simplemente hay que mirarlo con un poco de perspectiva. Bueno, tenemos aquí diferentes tipologías de vino que quería un poco explicaros para luego entender la posición en la que estamos ahora. Tenemos el estilo Rioja, ¿no? Que llamamos que viene desde finales del siglo XIX hasta los 80. Sabéis que con la llegada de la filoxera, desde Burdeos se trasladaron aquí pues productores franceses buscando por similitud climática en Rioja una zona donde poder elaborar sus vinos. Heredamos esa tradición clásica de elaboración de vinos y consiguieron que Rioja pues crease un estilo propio. Estos vinos, bueno, pues tenemos los vinos de la zona de Haro, el barrio de la Estación, que eran vinos embotellados para envejecer, estaban diseñados para que el vino pudiera envejecer. Esa tradición bordelesa que desarrolló Rioja proviene de ahí. Y el resto de zonas, pues bueno, excepto Vega, Sicilia y Jerez, se embotellan solo para consumir, no para envejecer ni aportar valor. O sea, la idea era que por aquel entonces había muy pocas zonas que apostaran por el envejecimiento del vino. Jerez sí, por su clásico sistema de criaderas y soleras, que son vinos concebidos para crearse conforme pasa el tiempo, pasan los años. Y Vega, Sicilia, por ser una rara avis, pero el resto era vino, produzco, se consume, lo vendo y ya, y a la siguiente añada. Bueno, se popularizó el estilo clásico que permanece a día de hoy. Los vinos clásicos de Rioja vuelven a estar de moda. Nunca se han ido. A lo mejor había más, había menos, pero siempre han estado ahí. Son vinos que han permanecido y permanecen y esperemos que permanezcan en el futuro. Pasamos a los vinos de autor. Ya pasamos la década de los 80, vamos hacia los 90 y de repente pues ponemos la mirada hacia las personas que elaboran, hacia el enólogo, que esto era algo que realmente no se había hecho antes, no había nombres propios. Era bodega, era la casa y de repente pues vamos a ver un poco quién está detrás. Este estilo ya pasa de los clásicos, estos clásicos vinos para envejecer, que hablamos, que eran vinos con unos matices terciarios, cueros, tabaco, o sea, todos estos matices que provienen de una crianza prolongada, pasan a desarrollar otros matices. Empieza a llegar la fruta, pero en consonancia con la crianza, muy generosa. Empieza a haber unas crianzas presentes, muy presentes. Y el vino está asociado a un enólogo y a un proyecto. Como ejemplo tenemos a Juan Luis López de la Calle, Artadi, Allende, Peter Sisek, Marco Seguren, todos los clos del Priorat. Es un momento en que las personas empiezan a brillar sobre el viñedo.
Luego tenemos la década de los 90, que son los vinos concentrados. Esto era lo que se llamó el fenómeno de los vinos Parker, los vinos parkerizados, que eran vinos contundentes, muy cañeros. Decíamos nosotros que eran vinos para el catador, es decir, que tenían de todo. Tenían fruta por un tubo, tenían madera para aburrir. Era pura exuberancia. Estos vinos, uno de los responsables en todo esto fue Jorge Ordóñez, que si no lo conocéis es un importador muy importante de vinos españoles en Estados Unidos, es también productor y empezó a nutrir de todos estos vinos musculosos pues al catador que cataba los vinos de España para Parker, para Wine Advocate, y fue haciendo que se generase una fama y cierto prestigio. Priorat exuberantes, toros exuberantes, vinos hiperconcentrados, jumillas, todo esto a lo bestia. O sea, vinos muy musculosos. Estos vinos, que ya no están de moda, siguen estando presentes. Es un estilo que se ha mantenido en el tiempo. O sea, como el Rioja clásico llegó, se fue la moda, pero el vino se mantuvo, porque sigue habiendo consumidores. Y esto para los que nos gusta el vino es maravilloso. Cuantos más estilos, mejor. Más podemos escoger. Pasamos al siguiente estilo, los vinos tecnológicos. Ya entramos en una década complicada, que son los 90, principios del 2000, y empezamos a querer todo rápido, barato y muy accesible a todo el mundo. Estos vinos no es la parte más interesante del vino español, pero sí hicieron que se popularizase más el consumo. Dentro de que estamos hablando ya en la década de los 90, del 2000, una tendencia un poquito a la baja en el consumo de vinos. Perdonad. El caso es que, bueno, con estos vinos, pues vemos que siguen conviviendo con los vinos concentrados, con los vinos clásicos. Empieza una fiebre por las variedades extranjeras, Cabernets, Merlots, se empieza a extender todo el uso de abonos, fertilizantes, espalderas, sistemas más productivos, la mecanización. Bueno, pues un poco la industria del vino empieza a desarrollarse a lo bestia y empiezan a generarse productores que a día de hoy son gigantes. Son gigantes y que en ocasiones pueden llegar a dañar algún mercado internacional por sus precios excesivamente bajos. Pasamos a los vinos de parcela. Los vinos de parcela hasta la actualidad. Estos vinos de parcela nos hemos olvidado de las personas, que veníamos 2 pasos atrás, teníamos los vinos de autor. El autor ya empieza a dar un poco lo mismo, entre comillas, porque siempre hay algún prota, pero empiezan a dar menos importancia a la persona y más importancia a la viña. Ese es el punto en el que estamos ahora. El punto en el que el discurso de toda buena bodega y de todo productor que esté ahora metido un poquito en la tendencia es, bueno, pues yo soy local, yo soy de aquí, esta es mi variedad. Ya ahora trabajar un Cabernet Sauvignon no tiene ningún sentido, cuando tampoco necesariamente tiene que ser así, porque hay Cabernet Sauvignon maravillosos. En Cataluña hay Cabernet Sauvignons maravillosos y no tienen nada que ver con el clima de Burdeos, pero sin embargo son plantas que se han cuajado bien, llevan muchos años ahí y al final se han aclimatado. O sea, una cosa no ha de cerrar las puertas a la otra. Lo que trato de deciros es que al final el mercado del vino es tan amplio que es muy difícil sentar cátedra en nada. O sea, conforme van pasando los años, realmente todos los caminos que escogen los productores, unos con mayor acierto, otros con menor acierto, son válidos. No te hace falta que te venga la guía Peñina a decir cuál es
cuál es el camino que tú debes de seguir, porque el camino lo marcas tú. Y si tu vino es bueno, tu vino va a brillar. Y puede brillar con Merlot, puede brillar con Cabernet o con las variedades locales que tenéis aquí. ¿Vale? Es cierto que las variedades locales, que no autóctonas, son un valor porque te pueden ofrecer aromas y sabores que no están en otras zonas. Son varietales que en confluencia con el clima te pueden ofrecer matices diferentes. Y al final lo que buscamos en el vino es que sean diferentes. No queremos todos los vinos iguales. El vino industrial estuvo bien al principio, lo probamos, nos gustó, vimos que de repente, oye, pues el vino no es una bebida para viejos. Puede tener también su encanto. Y a partir de ahí ya empezamos a profundizar, a los que nos gusta el vino, como a vosotros, y se van buscando sabores diferentes, que esa es una de las oportunidades que tiene la DEO La Palma, como vamos a ver. Bueno, pues todos los estilos antes expuestos están presentes. Han conseguido clientela que lo demande. Todo es válido. Esos clientes siguen vivos. Ese estilo sigue vivo. Cuanto más estilos, más diferencias, mejor. Entonces, no hay por qué criminalizar un vino musculoso, exuberante, con mucha madera. A ver, puedes preferir un vino que no sea dominante por la madera. Lo importante es el equilibrio, ¿no? Pero ese estilo está bien que perdure porque un día comerás un cocido, otro día comerás un no sé qué, otro día estarás con unos amigos tomando un aperitivo y cada vino tiene su momento, ¿no? Otra cosa será cómo comunicar eso, que creo que Jorge nos lo va a desvelar dentro de poco, a ver si es verdad. Vale, entonces, ¿qué busca el público especializado? Creemos que están buscando vinos singulares, busca zonas desconocidas, variedades desconocidas, nuevos terruños que explorar, la territorialidad, y les gustan vinos con historias diferentes. ¿Esto a qué nos suena? Esto nos puede sonar un poco a lo que hay aquí, precisamente. Yo creo que todos los puntos están reflejados en los vinos de las Islas Canarias. Todos pueden ser susceptibles de mostrar todos estos puntos. No todos lo hacen, ¿eh? Vale. Y ahora vamos un poco a la parte de los vinos isleños. Realmente, a lo largo de todos estos años, catando en Canarias, sí hemos visto que en determinados momentos hay productores que fijan su mirada en los vinos peninsulares. Bueno, yo quiero elaborar un vino de Rioja. Quiero elaborar ese vino aquí. Y quiero competir con Rioja. Eso es imposible. O sea, los vinos de las islas no pueden competir. No pueden competir por muchos motivos que vamos a ver ahora y tampoco necesitan competir con esos vinos. O sea, por un lado, todo esto para nosotros son herramientas que tenéis. Tenéis esa parte de insularidad que crea ese microclima, ese mundo que hemos estado viendo dentro de un terreno muy pequeño, donde tienes, salvo hielo, tienes todo lo demás. Tienes todo lo demás en 50 kilómetros de distancia. O sea, tú estás pasando de un clima tropical a un clima casi desértico en apenas unos kilómetros. Y todo eso te permite, más las montañas, orientaciones que te permiten buscar una mayor, una menor exposición al sol, jugar con una variedad de ciclo más corto, de ciclo más largo, en función de donde te encuentres. Todo eso son variables que el productor puede usar en su favor. Tenemos la manualidad, que esto es un poco que es imposible, a grosso modo, hacer una, ¿cómo decirlo? Usar maquinaria que te permita mecanizar todos los procesos. Aquí es imposible. O sea, tienes que hacerlo a mano. Tienes que hacerlo a mano. ¿Eso a dónde te lleva? A que tus costes son extremadamente altos. Eso ya es el punto número uno que te va a impedir competir con otras zonas, porque como productores aquí
no pueden minimizar esos costes. Sus vinos tienen que salir y como mínimo van a tener un precio medio mucho más alto que cualquiera de sus competidores en la península. Luego la comparativa ya es injusta. O sea, tú no puedes competir en ese segmento de vinos porque tus costes de base son muchísimo más altos. Bueno, tenéis también la baja productividad. La baja productividad, el cambio climático, que es un drama, pero hay que adaptarse. El cambio climático con la escasez en la producción de uva y la escasez en el embotellado. O sea, ya no solo es caro, sino que además es barato. Suena todo muy dramático, pero realmente es un poco para poner en situación dónde se encuentran los vinos isleños en comparación a otras zonas de producción en España. Tenemos esa heterogeneidad territorial que he hablado, norte-sur, las variedades autóctonas, suelos singulares, la viticultura heroica, o sea que hemos estado viendo las machuqueras esta mañana, un sitio espectacular, un viticultor con unas piernas que parecían columnas, o sea, todo es realmente duro. Es duro y encima queremos que la gente joven luego venga y se haga cargo de esto, ¿no? Se puede hacer cargo de esto, pero creemos que debe haber un pequeño cambio de mentalidad a la hora de afrontar la producción de vinos, que es un poco hacia donde creemos que, y ahora os diré cómo, deben ir estos vinos. Bueno, luego tenéis el turismo. El turismo es una herramienta poderosa, también es peligrosa, pero viene la gente aquí. Viene la gente aquí a probar los productos de aquí. Eso ya es maravilloso. Asombroso, por ejemplo, que apenas haya bodegas que ofrezcan enoturismo. Esto lo hemos comentado esta mañana. Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo, siendo una isla muy orientada al turismo, no está desarrollado el turismo enológico. El turismo enológico es precioso. O sea, si habéis tenido oportunidad de viajar por España o por otros países y visitar bodegas, es un método que la gente tiene para introducirse en la cultura del vino. Punto número 2. Punto número 1. Punto número 2, comprar el vino, porque suelen comprar el vino. Porque el discurso, el bodeguero lo tiene, sabe lo que es, sabe de lo que tiene que hablar. Es su día a día, no tiene que inventarse nada. Tan solo tiene que tener la conciencia de que lo tiene que transmitir. Tan importante es elaborar un buen vino o un vino singular como contarlo. Si no lo contamos es como si no existe. A ver, fragmentación parcelaria, bueno, pues eso, muy pocos, terreno pequeño y encima muy dividido. Vale, entonces tenemos varios puntos interesantes aquí. Por un lado, las viñas prefiloxéricas, que eso es un valor, también es un peligro inminente, ¿no? Como sabéis, en la isla de Tenerife ha habido ya no una plaga, pero sí se ha descubierto algo de filosera, que es lo que arrasó, es un pequeño insecto que arrasó el viñedo en toda Europa, y quedan zonas donde las viñas es en pie franco, que significa que el pie y la planta exterior es toda de la misma familia y no un pie americano, como sucede en la gran mayoría de los viñedos en Europa. Y aquí esto, pues hoy por hoy es un valor, es un riesgo, sin duda, pero hoy por hoy es un valor. Viñedo muy viejo, que también es viejo, no siempre es sinónimo de calidad, pero un viñedo viejo en buenas condiciones, aunque te aporte en menos cantidad, sí te puede aportar una calidad superior. La escasez de agua es un riesgo, las bajas producciones por la escasez de agua también es un tema delicado. Tenemos la parte de los suelos únicos, que son esos suelos volcánicos que te aportan también aromas y sabores diferentes a lo establecido para esos buscadores de vino singular. Variedades únicas
y luego los vinos tradicionales, como el caso de las malvasías, que para nosotros las malvasías de aquí son las mejores malvasías del mundo, y siempre lo hemos dicho, que hemos venido a catar aquí, son únicas. Y los vinos de TEA, tan complicados como singulares, pero también tienen su mercado y aunque sea una escasísima producción, merece la pena ser contados y que la gente los conozca. Como decía antes, todo esto hace que no podáis o no se pueda competir en precio con los vinos peninsulares y tampoco se puede competir en volumen con muchas zonas productoras. O sea, eso no es posible, así que hay que readaptar toda esta producción de vinos, hay que ajustarlo un poco a estas circunstancias. Para nosotros, o sea, realmente todo esto que os hemos ido contando, pues son argumentos que muchas zonas soñarían con tener. Y hay muchas que no lo tienen y lo rebuscan y algunas se lo inventan. Pero lo comunican bien y cala. Porque al final, si no comunicas, la gente no lo acaba de entender. Bueno, pues aquí este argumentario va con la malvasía, con la negramol, con la muñeca, con la gual, que hemos hablado en alguna ocasión, la verdello, bastardo negro, etc. Vale, otra oportunidad es que climáticamente se pueden ofrecer vinos poco estructurados y bebibles. Esto es una tendencia a día de hoy. Antes os hablé de que hubo un momento en que llegaron los vinos musculosos y ahora estamos en el punto opuesto. Esto es como un péndulo. Antes estaba aquí a la izquierda músculo, fuerza, tanino, color. Y ahora el péndulo ha ido hacia el otro lado y buscan vinos de poco color. Ayer hablando con un productor me dijo, pero es que este vino tiene poco color. Perfecto, no le veo ningún problema, es tendencia ahora. Poco color, poca estructura, fruta, mucha fruta y equilibrio. O sea, aquí los vinos es justo lo contrario a los vinos musculosos. Tienen cuerpo, pero no tienen esa estructura de esos vinos de los 90 o del 2000. O sea, realmente estamos ahora en que estos vinos están alineados con la tendencia del consumo del vino del consumidor especializado. Bueno, pues el turismo, claro, el turismo puede ser aprovechado para hacer marca internacional con sus vinos más complejos. Otra de las cosas que me asombra aquí es que los vinos no tienen una tendencia exportadora. Yo entiendo que hay muy poca cantidad de vino que exportar, pero la exportación es muy interesante porque te abre muchísimas puertas. O sea, aunque tengas que vender un poquito menos de tu vino en la isla o en las islas, es interesante que se reserve parte de esa producción para que lo conozcan en los mercados internacionales. Los mercados internacionales te ofrecen la posibilidad de vender a precios más altos. Sin duda es una necesidad vender a precios más altos en una zona tan artesanal. O sea, es imposible competir en precio, lo hemos visto antes. Realmente los precios tienen que subir, pero no vale vender el vino más caro. O sea, tienes que vender el vino más caro, pero a la vez ese vino tiene que ser mejor. Y no estoy diciendo que los vinos sean malos, simplemente que tienen capacidad de crecer. O sea, consideramos un poco desde Guía Peñín, pero ya os digo, esto es un poco según vamos viendo cómo van las tendencias y cómo vamos viendo una zona en comparación a otra. Que realmente, o sea, estos vinos, por la poca producción que tienen, por los altos costes de producción, tienen que aspirar a más. Vale, pues los retos. Formar una comunidad productora colaborativa, donde a uno se apoye en el vecino. Esto lo hemos comentado antes, pero es muy llamativo que no exista una comunicación entre productores ahora. Que si siga viendo al vecino como un rival y no como un aliado. Esto es fundamental. Yo creo que la gente joven sí viene con ese chip, que le da igual, oye, y que se lleva bien con el de al lado. Y si al de al lado le va bien, me alegro por él. Hombre, si a mí también me va bien, pues no, pues mucho mejor, ¿no? Pero aportar
y aportar contenido, compartir ese contenido, compartir dudas, compartir alegrías, compartir vinos entre productores. Esto está muy a la orden del día entre pequeños productores en la península. Aquí todavía cuesta verlo. Yo creo que sí hay pequeños productores, jóvenes me refiero, que están llegando y que vienen un poco con esa mentalidad. Pero por las difíciles condiciones en las que se trabaja aquí, la gente joven tarda más en llegar. O sea, van llegando, pero poco a poco. Entonces no tienen todavía esa comunidad. Pero es importante la relación entre productores y esa mentalidad colaborativa para poder desarrollarse. Bueno, como decía, hacer vinos orientados al segmento cualitativo alto. Como no podemos competir en precio, tenemos que hacer vinos vinos de alta gama que sean vendidos a altos precios. Y experimentar, esto ya es una idea, experimentar con el envejecimiento de los vinos secos. O sea, no tanto en la producción de un vino del año, con su fruta, con su fácil trago, su carácter balsámico, a lo mejor un poco más identificativo de las zonas del norte, sino que además podamos jugar un poquito con él en vinos más de corte más oxidativo, que te permita que el vino pueda vivir un poco más de tiempo, tenga un cierto envejecimiento y no te obligue a comercializarlo en un año. Al final te da cierto margen. Es cierto que a nivel productor tener 1 año o 2 años el vino en bodega le cuesta dinero y es un tema difícil de gestionar y claro, es un tema delicado, pero sin duda creo que puede ser una línea para la mejora en la comercialización de los vinos y en la calidad de estos vinos. Esforzarse en la divulgación de los vinos en la alta restauración. No basta con vender los vinos aquí, no basta. Y estos vinos, al orientarse a mercados más altos, a segmentos de calidad, tienen que ir a restaurantes que estén acostumbrados a ofrecer calidad. Y bastaría con ir botella en brazo, ya no solo, o sea, no hablo de mercados internacionales, que son muy importantes, pero incluso el mercado nacional en Península, en acudir a restaurantes, botella bajo el brazo, mira, esto es Canarias, esto es La Palma y te lo voy a contar. Y esto es la singularidad de mi terreno y estas son mis variedades y esto lo cultivamos así y todo eso son argumentos de venta y los restaurantes de alta restauración están abiertos a esos discursos. Luego son una oportunidad, desde mi punto de vista, muy importante. Abrir la línea de exportación también creo que es muy importante y valioso, aunque haya producciones realmente bajas. Y básicamente esa es la presentación. No sé si tenéis alguna duda, crítica o queráis saber algo de cómo funcionamos a la hora de catar en la Guía Peñín o lo que consideréis. Buenas tardes. Muchas gracias por la grata exposición y la apertura a la realidad que muchos productores de aquí, de la pequeña isla bonita, no se dan cuenta de poder llevar a cabo y sacar el vino fuera, al exterior, para tener una mayor calidad. Hay que trabajarlo para poderlo sacar fuera. Y mi pregunta es en base a que nos digas un poco cómo funciona la Guía Peñín, para que un poco tengamos un poquito más de conocimiento y agradecer la exposición que ha tenido. Muchas gracias. Bueno, es muy sencillo. Nosotros empezamos a catar la guía, acabamos de presentar lo que es la guía 2026, que ha salido hace 2 semanas, y a lo largo del mes de enero empezaremos a catar lo que serán los vinos para la guía Peñín 2027. Lo que hacemos es enviar, si los vinos pertenecen a bodegas que están dentro de un consejo regulador, de una denominación de origen, enviamos esa convocatoria a las bodegas, que ya tenemos en la base de datos. Enviamos también esa convocatoria a los consejos reguladores, que en muchas ocasiones nos ayudan a reforzar la convocatoria con contactos que realmente son bodegas nuevas y todavía no tenemos. Informamos de que vamos a ir a tal zona o los vamos a catar en Madrid.
en tal fecha y que pueden enviar las muestras con 4 o 5 días, un margen de 4 o 5 días, porque realmente recibimos muchísimo vino. Entonces, sí, solemos poner unas fechas bastante acotadas para que no se nos vaya de Madrid. Una muestra por bodega, no hacen falta más. En caso de que la muestra estuviera defectuosa o lo notara el catador defectuoso, nos ponemos en contacto con la bodega. Oye, mira, este vino no estaba bien, nos puedes enviar otra botella. Y nada, así funcionamos. Esto enviamos una ficha de inscripción, es cierto, donde los productores pues te informan el precio de venta al público, el reparto de variedades, si tienen crianza, toda esta información que a nosotros nos ayuda un poco también a valorar el vino. Respecto a lo que ha sugerido el joven viticultor que transmite su experiencia al vecino, yo recuerdo hace unos años que desde la cátedra de la Universidad de La Laguna se fomentaban estas reuniones de jóvenes viticultores. Lo que pasa que ahora actualmente, como no sé si no estoy tan conectada con eso, no sé si se ha interrumpido o se continúa propiciando, pero sí que es verdad que hubo unos años que la cátedra estuvo muy activa fomentando estos encuentros entre jóvenes viticultores. No. Pues es una oportunidad maravillosa. Hay que aprovechar la fuerza que tienen los jóvenes. Al final ellos vienen con mucha energía y vienen con ganas de romper y muchas veces lo hacen. Te quitan un poco el corsé, ¿no? Los miedos que puede haber en determinadas zonas, arriesgarse a elaborar determinados tipos de vinos, pero es una oportunidad porque rompen un poco la tendencia y te hacen pensar. Y la forma desenfadada que tienen de tratar el vino también es algo que a nosotros nos sirve mucho como prescriptores para no quedarnos encasillados siempre en un estilo. Van naciendo estilos nuevos. Es un poco la idea de todo esto es que no hay nada escrito, no es todo fijo, o sea, todo cambia y realmente cada uno tiene que buscar su camino con las herramientas que tienen. Aquí las herramientas son espectaculares, hay zonas que no las tienen y se las tienen que inventar. Aquí están. Y falta ese punto, ese paso un poco más decidido hacia adelante para que pueda, creo, enganchar un poco mejor. Muchas gracias, Javier. Tú que has catado los vinos de La Palma a lo largo de muchísimos años, que llevas haciéndolo, no sé, más de una década, ¿no? Sí, demasiado. ¿Qué evolución? Es que llegué un poco tarde a la charla, disculpa. ¿Has notado evolución? Bueno, ¿qué evolución has notado? Y por otro lado, bueno, hoy que estuvimos viendo todas las zonas de ese terruño, ¿no?, que tenemos aquí en La Palma, que comentaste cómo sacarlo al mundo, cómo comunicarlo. Es que nos cuesta muchísimo que ese mensaje que hoy les transmitimos, pues, o intentamos transmitirle a las personas que estábamos allí o que estaban allí, que vienen de fuera. Nosotros necesitamos también la mirada de ustedes, ¿no? Ese que vengas tú con tu acento y nos cuentes lo que aquí tenemos, quizás para los que estamos aquí, ese mensaje llega muchísimo más fácil que si lo contamos nosotros mismos. Sí. No sé si... Por eso, bueno, jornadas como estas, pues, nos hacen posiblemente muchísima falta seguir haciendo, porque hacen que ustedes nos vean y nos perciban de una forma que quizás nosotros mismos somos incapaces de percibirnos. A ver, al final esto no es porque seamos nosotros de una forma o de otra. O sea, una opinión externa siempre es positiva. Siempre, si no va con una mala intención, siempre te tiene que aportar algo de información valiosa que tú puedes usar o no.
o simplemente tenerla en cuenta a la hora de tomar tus decisiones. Nosotros no tenemos una varita mágica, lo que tenemos es la posibilidad de ver el vino cada año desde una posición privilegiada, que es la guía Peñín, porque al final no hay nadie que tenga sobre la mesa pues más de 10.000 vinos españoles cada año. O sea, eso te da una posibilidad de ver el vino desde otra posición, que es un poco lo que trato de contaros aquí. O sea, qué es lo que vemos conforme al mare magnum de marcas, de estilos, de zonas que hay en España, que es uno de los grandes países, de los 3 grandes países productores del mundo. Entonces, que sepáis un poco, visto desde fuera, cuáles pueden ser los argumentos y las fortalezas que tienen los vinos aquí, que no son pocos, ¿eh? No son pocos. Buenas tardes, la verdad es que felicidades por todo lo que nos has dicho. Gracias. Mira, yo soy estudiante de vitivinicultura y estoy yendo por el camino de la comunicación y creación de contenido, sobre todo desde el punto de vista canario, ¿no? Para divulgar un poco nuestra cultura. Voy a todos los eventos, a todas las formaciones que puedo y experiencias enoturísticas, y sé que poquito a poco vamos avanzando, pero a nivel del pequeño productor y el pequeño viticultor o viticultora, siempre me encuentro un discurso que tú has comentado mucho y no sé qué decir. Sí. Y es, por ejemplo, exportar es caro, no tengo producción para ello. Y claro, yo ahí no sé cómo un poco animarlo a que, oye, es que también es importante. Y luego a nivel enoturístico, cuando no eres grande, también la respuesta es que el bodeguero tiene que hacer todo. Y si encima que tiene que hacer todo, tiene que formar parte de la experiencia enoturística, apaga y vámonos. En ese sentido, ¿se te ocurre algo que a mí no? Porque es que me da pena. Y si te hablo de digitalizar, apaga y vámonos. Claro, yo entiendo realmente que para mí es muy cómodo decir, pues es que tendría que haber enoturismo, porque no soy el que tiene que poner los medios humanos, los medios económicos para hacerlo. Pero hay instituciones dentro de Canarias a nivel estatal que apoyan todos estos movimientos, que están buscando proyectos en los que a los que poder apoyar y respaldar. O sea, es cierto que va a requerir un esfuerzo, sobre todo para una familia que se dedica única y exclusivamente al vino. Es curioso porque los productores en pequeños, por lo menos los de antes, los pequeños productores les costaba mucho salir a vender. Se centraban en, mira, a mí lo que me gusta es la viña o la bodega, pero no me saques ni de la viña ni de la bodega. Hoy en día eso no vale. Hoy en día te vas a un salón profesional en cualquier parte del mundo y tienes al enólogo o al viticultor defendiendo el vino detrás de la mesa. Es una faena, sí, porque te supone ya no solo hacer el vino, ya no solo cuidar tus plantas, estar pendiente del cielo, sino que además te supone vender. Pero es que eso no nos lo podemos quitar mientras sea un pequeño productor, no se lo va a poder quitar de la cabeza. O sea, cuanto antes asimilemos que esa función forma parte también del enólogo y del viticultor, mejor será para todos, porque al final nadie va a explicar el vino, nadie va a contar tu bodega, tu proyecto mejor que tú mismo. Pero hay que buscarle tiempo.